Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45, hoy Domingo de Ramos. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en nuestro país y el mundo a lo largo de los últimos días. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A Paolo Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Pedro Trujillo. Buenas noches. ¿Ha vuelto Pedro Trujillo? ¿Y cuándo falté? ¿Cuándo me he ido? Y le damos la semana pasada. Y le damos la bienvenida también a Juan Francisco Sandoval. Él es jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Y le hemos invitado, señor fiscal, gracias por acompañarnos. Le hemos invitado para conversar en torno a esa solicitud de Roxana Valdetti de querer hablar con el Ministerio Público y la CICIG para convertirse en colaborador eficaz en el caso de la línea. Ese es el punto de partida de nuestra conversación, pero hay muchísimo más de qué hablar con usted, que se ha convertido algo así como en protagonista de la pantalla de televisión en Guatemala, porque usted litigan todos los casos. litiga prácticamente todos los casos que se están transmitiendo en vivo y a todo color, en tiempo real, mientras se realizan, se conducen las audiencias en los tribunales. Gracias por acompañarnos. Claudia, arranca esta conversación. Muchas gracias. Tenemos conocimiento que son dos acercamientos, que uno ocurre en septiembre y que otro ocurre a finales de octubre. Pero cuéntenos usted la versión, paso a paso, cómo comenzó y qué sucedió durante esas reuniones. Bueno, le quiero comentar de que en ambas reuniones no estuve presente yo, estuvo presente otro fiscal, quien me informó en su momento de cuáles habían sido los temas abordados. En primer lugar, la señora Valdetti, conforme el artículo 28 constitucional, tiene derecho a ella a hacer peticiones. En este caso, ella requirió en su oportunidad querer reunirse con fiscales que tenía alguna información que brindar. En la primera de las reuniones, que fue cuando ella estaba en Matamoros, no se pudo hablar mayor cuestión. Fue una reunión corta en la que prácticamente se habló de los problemas de salud que ella enfrentaba, de la situación que estaba viviendo en la prisión. En la segunda reunión, que fue en el mes de octubre, ahí sí ya ella pues habló de una serie de temas, de la información de la que ella podría tener conocimiento. Sin embargo, esa información yo no la puedo exponer porque al final de cuentas no puedo yo venir y a espaldas de ella indicar qué información es la que ella indicó de la que tenía conocimiento. Sin embargo, la conclusión de ambas reuniones es que ella no reúne ninguna característica como para poder colaborar con el Ministerio Público. Al Ministerio Público no le interesa. ¿Y cuáles son las características que la harían atractiva entonces? Imagínense de que sería atractivo, yo pienso que por simple lógica, de que ella hablara de alguien más. ¿Quién puede estar más arriba del presidente y de la vicepresidenta de la República? Solo que con el respeto que me merecen, que nos hablara de que el Papa o alguien más, Ban Ki-moon está involucrado en hechos delictivos. No alcanza la información que ella proporciona para que la Fiscalía pudiera hablar de conferir algún beneficio. Porque la figura del colaborador eficaz se acepta siempre y cuando no sea cabecilla del grupo o que no sea el dirigente de la operación. Depende, porque la ley contra la delincuencia organizada estipula que cabecillas sí pueden optar a beneficios de aplicación restringida, pero la ley lo deja abierto. Imagínense que estamos viendo una estructura, por ejemplo, que fuera de contrabando de combustible y que el cabecilla de la estructura tiene información de altas autoridades del Estado o de estructuras más grandes. Entonces la ley deja la puerta abierta para que a esos cabecillas se le den beneficios, porque ellos son cabecillas de una estructura, pero tienen información de algo más grande. ¿Cuántas personas hasta el momento han intentado, en el caso de la línea, acogerse a la figura de colaborador eficaz? 3 hasta el momento. Señora Valdetti, Monzón y González. Salvador González. Fiscal, mucha gente duda de que el colaborador eficaz sea una herramienta útil, incluso se queja de que por conocer cosas que solo sabe la Fiscalía, al final se haga un mal ejercicio de la justicia y se haga una injusticia. ¿En qué condiciones ustedes conceden este beneficio o este beneplácito o este reconocimiento? ¿Cómo lo negocian? Es decir, para que yo sea ciudadano y diga, bueno, me fío del fiscal que estoy viendo porque me acaba de convencer de que la manera en la que lo hace me da una cierta certeza. ¿Cómo negocia eso el Ministerio Público? Bueno, se da el acercamiento que lo permite la propia ley y se va corroborando. Lo importante es ir corroborando la información. Si la persona que está dispuesta a hablar me va a dar la misma información a la que ya tuvo acceso por ser parte del proceso, ese no es colaborador, él simple y sencillamente me está cantando lo que él ya conoce que está en el proceso. La importancia del colaborador es que la información me permita a mí ir descubriendo cómo era que operaban, cómo fue que se organizaron,
de qué forma quedaron en, por ejemplo, repartir beneficios, y a partir de ahí ya se puede ir hablando, seguir con las negociaciones que son las negociaciones legales que estipula la ley, no otro tipo de negociación, y de esa forma no abusar. La misma ley le indica cuál es el ámbito que debe de tener esa colaboración. ¿En qué se puede reducir la pena de una persona que colabore para saber? Hasta en 2/3 partes. ¿Tiene usted margen o la fiscal general para reducir? O sea, un señor que tenga 10 años se le pueden quedar en 4. Esos son los márgenes que estipula la ley. En el caso del señor Salvador González, por ejemplo, que es una de las personas que ya está optando a esta figura sin que haya recibido aún los beneficios, el convenio lo que estipula es de que a él se le va a rebajar la pena. Pero fuimos celosos en el sentido de que la ley, por ejemplo, puede permitir otros beneficios, suspensiones condicionales, criterios de oportunidad, pero en el caso de él, lo que la Fiscalía remarcó en el propio convenio son las funciones que él tenía de supervisión y de administración, por lo que nosotros mismos nos restringimos en el sentido de que él solo podía optar a rebaja de la pena. Señor fiscal, dice usted que Roxana Baldetti les interesaría a menos de que declarara contra Ban Ki-moon o el Papa. Quitemos esas figuras, y ¿qué pasaría si Roxana Baldetti quiere declarar sobre hechos corruptos en los cuales participaron otros integrantes de ese gabinete y ese gobierno? ¿Qué sucedería si Roxana Baldetti le ofrece a la Fiscalía la famosa línea 2 y los actos que en contubernio con el gobierno ejecutaron durante ese gobierno? ¿Dejaría de ser una persona que no les interesa? ¿Se convertiría en alguien atractivo para sus investigaciones? Bueno, la cuestión acá es que la señora Baldetti, por la propia posición que ella tenía en el gobierno, como opera un grupo criminal, que el cabecilla no sabe cómo se están organizando ahí abajo. El cabecilla de una organización únicamente está recibiendo el beneficio. En realidad, aparte de la función que ella tenía, eso sería lo poco interesante de su declaración. Ella estaba tan públicamente en otras actividades que ella no podía tener conocimiento de cómo operaban hacia abajo de ella. Fiscal, pero lo más probable es que ella sí quiera tomar la palabra una vez que se abra a juicio el caso, quiera tomar la palabra y quiera, pues, revelar muchos hechos ocurridos adentro de su gobierno y señalar a amigos y enemigos políticos internos. Esas revelaciones de ella dentro de un proceso, dentro de un juicio, ¿se convierten de inmediato en fuente de investigación, en motivo de investigación para la Fiscalía? ¿Cómo proceden? Sí, el artículo 289 del Código Procesal Penal estipula que el Ministerio Público, en cuanto tiene conocimiento de un hecho delictivo por cualquier vía fehaciente, inclusive por medios de comunicación han salido casos, tenemos la obligación de investigar, independientemente de que esa información ella la utilizara pensando en que ella va a declarar a futuro en el proceso como parte de su derecho de defensa. No puede ser utilizada ni en su perjuicio, y únicamente, pues si sirve para averiguar la verdad, pues qué bueno, pero no la podemos utilizar tampoco como medio de prueba, por cuanto la misma únicamente está sirviendo para ejercer la defensa material que ella tiene. Ella tiene derecho a hablar de aquí hasta que finalice el proceso. Pero digamos, ella dice algo sobre Alejandro Sinibaldi, sí, el Ministerio Público tendría obligación de partir a investigar. Nosotros tendríamos la obligación de investigar, no utilizar la declaración de ella, sino ver de qué forma podríamos corroborar esa información. Perdón, pero ¿aplica esto a la denuncia que ha hecho Salvador González en el juzgado la última semana sobre que un abogado de nombre Ricardo Grijalva le amenazó en nombre de Otto Pérez Molina? ¿Se convierte en un caso de investigación esta denuncia? La cuestión con el delito de amenazas es que el delito de amenazas es un delito de instancia particular. Entonces, para que el Ministerio Público pueda optar a investigar, él tiene que ir a instar al Ministerio Público, él tiene que denunciar y a partir de ahí investigar por el tipo de delito. ¿Y qué pasa con esa parte del relato del señor González cuando explica que semanalmente se reunía con la señora Baldetti para rendirle cuentas de cómo iban sus inversiones y el manejo de sus sociedades anónimas, donde ella no era socia en papel, pero era la dueña, y que tenía una serie de negocios y que investigaciones como las de Contrapoder apuntan a el uso de sociedades para diversos negocios inmobiliarios, de diversa índole? ¿Hay una línea de investigación que se va a abrir? Tiene que investigar el Ministerio Público. Todavía no está abierta, fiscal. Tiene que investigar la Fiscalía, y de hecho ahí se está investigando, inclusive en alguna de las
en alguna de las aseveraciones, por ejemplo, que hacía la señora Claudia Méndez, yo mismo respondí, todo el mundo tuvo conocimiento que yo indiqué de que no se preocupara por eso el señor juez, no tenía que certificarlo conducente de nada, que el Ministerio Público estaba investigando. Entonces el Ministerio Público sí está investigando porque es nuestra obligación. ¿Y se dan abasto y en de cuanto a si investigar nos damos cada extremo? abasto, pues lo que tenemos que hacer es organizar los tiempos, ¿verdad? Y optimizar el recurso. Priorizar, que es más urgente. Fiscal, en la última vista vimos ahí una tensión, yo la calificaría de inusual. No es normal, ¿verdad?, este tipo de discusiones. Pero no le voy a preguntar por eso. A mí me preocupa más... cubano? Bueno, ¿De la Rema? no creo que solo fue el señor Sanler, sino que en general. Lo que a mí me preocupaba de eso no era puntualmente el señor Sanler o la disputa. No. A mí lo que me preocupaba es que yo veía 10, 12 o 13 abogados con un mismo fin y una única fiscalía. ¿Es posible manejar un juicio de estas dimensiones, verdad, que se escapa a muchos de nosotros? 13 abogados defensores con una idea que es que eso no se celebre y luego cada uno tiene su interés particular. ¿Es eso usual? ¿Usted no cree que cuando llega a la vista esto va a ser usted y Don Quijote contra los molinos de viento y Don Sancho lo ponemos al señor Bueno, juez? ya hemos tenido muchas experiencias. De hecho, hubo una sentencia en la que había más de 95 personas involucradas y así nos toca, ¿verdad? Porque ya los casos no son como antes. Recuerdan una judicatura en el interior del país donde decían, mire, yo nunca he estado en una audiencia donde haya más de 3 abogados. Sin embargo, ya esto ha sido habitual desde que el crimen ha evolucionado, por eso está la ley contra la delincuencia organizada, nos tenemos que enfrentar a procesos más grandes. Lo que no ha sido habitual aquí es darse cuenta que esto que ocurrió en esta audiencia ocurre en gran cantidad de audiencias. O sea, eso Y es aquí, normal, aunque a nosotros nos parezca es normal, o sea, son situaciones con las que tiene que lidiar cualquier abogado, y no le digo yo, no solo nosotros, sino que también ellos, ¿verdad? O sea, se tienen que dar cuenta de que muchas veces existen, aquí hay varios querellantes, entonces pensarán de que una imputación que hace el Ministerio Público es replicada por otros órganos. Regresemos a la línea y a ese juicio que se está conduciendo y que está por celebrarse su apertura a juicio el próximo lunes de Pascua. ¿Cuál es la condición de Juan Carlos Monzón? ¿En qué fase se encuentra con las pláticas con la Fiscalía? ¿Será un colaborador eficaz él, sí o no? Bueno, la cuestión con él es que ya anticipó él, de propia voz, anticipó el abogado con relación a acercamientos con el Ministerio Público. En el Ministerio Público hemos tratado de ser celosos, lo mismo ocurrió con el señor Salvador González, que no fue el Ministerio Público el que confirmó de que había pláticas con él, y es por la propia seguridad de las personas y por la propia seguridad de la información. Si el señor Monzón se convierte o no en colaborador, en audiencia se van a entrar y va a tener todo el mundo conocimiento que cuál fue la conclusión de esas pláticas, será público. ¿Eso en qué afecta? Es decir, es un término que quisiera comprender. Que la audiencia pública usted diga, bueno, se hace de conocimiento de todos que a partir de hoy el señor Monzón es colaborador eficaz. ¿Qué trascendencia tiene eso para todos? Una, evita las especulaciones. En segundo lugar, si me permite a mí como fiscal que el hecho de si tengo acercamientos con él, de que no todo el mundo tenga acceso, que no sepa, inclusive dar libertad a que nosotros nos podamos movilizar, porque en alguna medida, en el caso del señor Salvador González, en algún momento se publicó de que se estaba acercando y empezó un acoso a la propia fiscalía, y en la propia fiscalía llegaban los medios de comunicación esperando a que llegara la persona, es más que todo por eso, por tranquilidad de los sujetos procesales. Fiscal, yo voy a volver a lo que le preguntaba Pedro. ¿Usted no se siente acosado o en una circunstancia de desventaja cuando tiene a 7 abogados delante o más que están tratando de frenar una diligencia dentro del proceso? En este caso fue la declaración de Salvador Estuardo González. Todo el objetivo de la defensa, de las diferentes defensas, era impedir que él declarara. Ya estamos acostumbrados, o sea, no es primer caso. Como le digo, la diferencia es lo público que se ha hecho aquí. A mí me preocupa un poco más el acoso extra o fuera de las audiencias. Acaba de ocurrir que en uno de los casos en que tengo, yo estaba en una reunión familiar y empezaron a tomar fotos y después alguien me estaba como pretendiendo, no sé si extorsionarme, no sé cuál sería en este momento la palabra correcta, pero indicando, vieran cómo cachamos al fiscal.
y después me trasladaron las fotos y yo lo que estaba haciendo era comiendo con mi familia. Ese tipo de situaciones creo que molestan más a lo que pueda ocurrir en una sala de audiencia. La gente lo reconoce en la calle ya como el fiscal del caso La Línea. Algunas personas sí me reconocen y gracias a Dios que me bendicen mi trabajo, ¿verdad? Una defensa como la que tiene Roxana Valdetti, que incluso la defiende en el caso de Matitlán, en La Línea, o la del señor Salvador González, la de Juan Carlos Monzón, tal vez suena ingenua o torpe mi pregunta, pero yo no entiendo cómo si tienen embargadas sus cuentas pueden pagar abogados defensores que se sabe que son caros. ¿Cómo se explica al Ministerio Público de dónde sale el dinero? ¿Cómo están subsistiendo ellos en este momento? Bueno, tengo entendido que la unidad de extinción de dominio se está preocupando en este momento de la localización y de el aseguramiento de los bienes que pudieran ser localizados. Esa es una pregunta que ella deberá de responder, ¿verdad? En extinción de dominio. ¿Cómo puede pagar si en realidad lo que legalmente está reportado está embargado? Fiscal, el juez, porque hemos hablado de los abogados defensores, hemos hablado de usted o de la Fiscalía y de los testigos. El juez, ¿qué tan esencial siente un fiscal el apoyo de un juez, el rechazo de un juez, el equilibrio que uno percibe que a veces le da la razón y a veces no? El juez, no quiero que me juzgue al juez, sino ¿qué papel, qué tanto se siente usted ahí amparado, apoyado, sustentado, tranquilo? No sé cuál sería tampoco la palabra. Bueno, a mí la tranquilidad que me da es que el juez Gálvez ha demostrado imparcialidad en este y en todos los procesos que ha tenido hacia atrás. Él ha demostrado ajenidad, neutralidad y desinterés, no en el proceso, en el asunto, eso es lo importante. Al ser televisada la audiencia, ustedes mismos pudieron ser testigos de cómo él resolvía cuestiones de conformidad con lo que era su criterio y basado en la ley. Es decir, el hecho fue criterio de él, por ejemplo, dejar fuera la Procuraduría General de la Nación, fue criterio de él desechar o, en su caso, admitir algunas de las objeciones con ese balance que le permite su función judicial. Objeciones que lo retenían a usted. Yo voy a replantear la pregunta que Pedro le hizo y que Juan Luis secundó, pero la voy a revertir. Usted representa al Estado y el Ministerio Público ha cambiado a partir del 15 de abril. ¿Siente usted ahora un mayor peso de ese Estado en los juicios que ahora conduce, aunque se enfrente a 15 abogados? Bueno, el 16 de abril es una fecha emblemática. Lo que a nosotros nos han enseñado desde hace algunos años atrás es miren, los fiscales se tienen que empoderar en las audiencias, porque si lo que sustentan las presentaciones son medios de convicción, o sea, ¿a qué le podemos temer? El conocimiento legal y el sustento que tengamos para las imputaciones que hagamos. Cosa distinta es algunos factores que de repente intentan obstaculizar las audiencias con el ánimo siempre del ejercicio de la defensa de los abogados, pero sí en cierta medida ha repercutido todos los acontecimientos que han llegado a partir del 16 de abril. Fiscal, ¿qué debemos esperar a partir del 28 de marzo, que es el lunes siguiente al domingo de Pascua, cuando se ha terminado la Semana Santa? ¿Qué debemos esperar los guatemaltecos de este proceso? Que inicie la audiencia, que el Ministerio Público pueda sustentar la probabilidad de que esos hechos se demuestren en debate oral y público, y en el caso de los abogados defensores, pues que ellos presenten sus argumentos desvaneciendo los señalamientos de la Fiscalía y señalen el por qué existen deficiencias en los planteamientos que realiza la Fiscalía. Como dijo un abogado en algún medio de comunicación, uno de los abogados involucrados, que ahí iba a desnudar a la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, de eso se tratan las audiencias, ¿verdad? Es una situación de planteamientos y en el caso de ellos, de que traten de desvanecer esos planteamientos. Entonces, lo que vamos a ver el 28 es ya la audiencia intermedia. La audiencia intermedia. Y en esa audiencia intermedia, ¿habrá de declarar como colaborador eficaz Juan Carlos Monzón o todavía no? Es hasta que no se va a dar su declaración anticipada, sino hasta que se abra juicio. Hasta que en el caso del señor Monzón podría haber declaración testimonial en anticipo de prueba si el Ministerio Público presenta un convenio de colaboración que tenga entre sus estipulaciones que él declara en calidad de anticipo de Y prueba. el Ministerio Público, que es usted, no nos va a decir si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Según los cálculos de la Fiscalía, ¿cuándo podría empezar el debate oral y público por el caso La Línea y cuánto tiempo podría durar un juicio de este tipo? Bueno, cuando el problema son las propias agendas de los tribunales, que los tribunales de mayor riesgo de repente sería hasta el otro año en caso el juez llegara a abrir a juicio. Suceden cuestiones distintas en cuanto a las agendas de otros tribunales.
¿Y cuánto tiempo podría durar un juicio? Hemos tenido debates de 2 y 3 meses con audiencias continuas. ¿Es posible que el juicio de la línea no se celebre en 2016? Yo lo que espero es de que sí. Eso es lo que esperaríamos todos. Habría que ver si abrieran a juicio cómo están las agendas de los tribunales de mayor riesgo. Fiscal, los que ya hemos entrado en esa línea de edad que no nos acordamos de casi nada, ¿usted cómo retiene tanto dato, tanto nombre, tanta estructura? ¿Sabe quién es quién? Porque no lleva un caso, como decía Juan Luis. Yo creo que usted lleva todos los casos. ¿Cómo es porque usted es un hombre dedicado? ¿Es porque es un hombre privilegiado? ¿Es porque esas cosas cuando uno las trabaja se quedan? Porque a mí en lo particular me llama la atención que usted está en todos lados y recuerda todo. Y evidentemente eso es una virtud que yo no tengo y que... Debe tener varias gavetas en la cabeza. Sí, yo tengo la USB llena y me gustaría saber cómo lo solucionan, a ver si todavía tengo arreglo. La cuestión es de que como es nuestro trabajo y permanentemente estamos escuchando los nombres y las situaciones, tenemos que tener presentes, ¿verdad?, cada uno de los casos en los que estamos involucrados. Fiscal, le agradecemos mucho que nos haya acompañado este domingo a las 8:45, que para usted se habrá una semana de algo de descanso, pues, que pueda... Sí, que en esta semana por lo menos 3 días vamos a descansar. Bueno, que tengan, que disfrute su descanso. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta este domingo a las 8:45 y conversamos ahora sobre esa entrevista recién sostenida con el fiscal a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La FESI es la entidad del Ministerio Público que enlaza a la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, con el MP. Juan Francisco Sandoval está a cargo de esa fiscalía y por lo tanto es protagonista de muchísimos de los casos que usted ha visto desarrollarse en nuestro país a partir del 15 de abril del año pasado. Señores, estamos a punto ya de llegar a un año de esa fecha que pareciera un efemérides importante en la vida política nacional. Y a propósito que lo arranca, interesante las palabras de un fiscal que ha litigado durante años en tribunales y dice, no, todos los juicios han sido siempre así. Y ustedes dos le hacen una pregunta, pero tiene que recordársele el 16 de abril y si el Estado representado en el Ministerio Público ha cobrado más peso y dice, bueno, todo eso lo acuerpa uno en una audiencia, en una sala de audiencia. Hablando sobre Roxana Valdetti y sus intentos de convertirse en una colaboradora eficaz, ofrecer información especial al Ministerio Público, a mí me parece interesantísimo lo que ella... ¿Cuál es el significado de ese acercamiento de ella hacia los fiscales? Es que aunque no sea aceptada, en este mundo de las organizaciones, en este mundo del poder, hay lenguaje, símbolo y significado. Y la pregunta es, ¿qué información quería entregar? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿a quién quiere ella señalar? Serauto Pérez. ¿Quién? El fiscal lo presentó desde la perspectiva de tiene que denunciar al Papa o a Ban Ki-moon, pero yo creo que no tiene que ser tan así, no tiene que ser superior, porque si ella posee información de la corrupción que se urdió al amparo del poder, me parece tan valiosa, aunque no entregue a un superior. No comparto con el fiscal esa respuesta sobre los jefes de la estructura que están moviéndose ahí en una élite, se están moviendo en las nubes y desconocen qué es lo que está sucediendo abajo. Señores, ellos reclutan a su personal, ellos dividen las tareas. Recordemos que se ponía en marcha en la línea el cambio de hasta 52 personas en la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, creo que la versión de ella, el testimonio y la versión que ella tenga que entregar, sea como colaboradora o sea simplemente tomando su derecho de palabra en cualquier audiencia, toda Guatemala la está esperando. No, yo sí creo que la declaración de ella puede tener un gran peso y puede ser relevante, sí. Pero también pienso que, conociendo el historial político de Roxana Valdetti y el uso de su discurso político, creo que también habrá que tomar con una pizca de sal mucho de lo que ella diga. Y ya nos explicaba el fiscal Sandoval que es indispensable comprobar los hechos de los que habla una persona, digamos, no dar por bueno simple y sencillamente la aseveración que esta persona haga. ¿Tú crees que ella sería más show que verdad?
o ella querría... ¿Cómo sería fue ella durante más su vicepresidencia? ¿Y cómo claro. fue ella Un como... revanchismo, sí. ¿Cómo fue ella, por ejemplo, como diputada opositora? ¿O cómo fue ella...? Beligerante, imprudente. Pero yo recuerdo, por ejemplo, Retadora, más de un caso, desafiante. hubo casos en los que ella fue valiosa como alguien que impugnaba, digamos, un acto corrupto ¿Recuerdan ustedes de que en otra persona en el 2004? poder, pero también la veo como alguien que era muy banal en algunos casos en que criticaba corrupción. Pero mira, Yo recuerdo mira, que en 2004 Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti lideran esa interpelación en el Congreso de la República que lleva a Carlos Bielman a responder por esas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. ¿Recuerdan ustedes que es ella y Otto Sí. Pérez Molina? Entonces, Él era comisionado de seguridad del gobierno de Óscar Berchel. Se sale Exactamente. porque no está de acuerdo con la política de seguridad y luego llevan al banquillo a pero señor tú Bielman. analizas al margen de la personalidad de Rosana, tú analizas estas dos cosas. Uno, decía Claudia, la información valiosa. Esto a mí me recuerda como cuando el presidente dice los políticos y uno dice, sí, que es que tú eres la máxima autoridad. Es decir, llega uno a un nivel en que de ahí para arriba ya no puedes decir nada más. Entonces, Rosana Valdetti es el cerebro de la línea. No sé si me explico. No puede dar nada que ya no hayan dado otros. ya está superado. Ya ¿Pero está es ella superado. o es Otto Pérez, el cerebro de la Es que línea? da igual, yo creo que la Fiscalía lo tiene tan amarrado, Sí. tan sumamente amarrado, que decir, bueno, ¿para qué te voy a conceder yo a ti? Que me digas lo que ya sé, o si quieres me reafirmes lo que ya sé Claro, y te libres de 1/3 de cárcel cuando tú eres el objetivo de las Sí, de la esa. respuesta del fiscal es netamente jurídica. En este caso, No hay, no hay hay. nada valioso que No ella Pero hay nadie otra más cosa arriba. que a mí me llama la atención y que es extrapolable a otros. El primer acercamiento, dices, fiscal, ocurrió en septiembre, creo que habré oído, ¿no?, de 2015. Si tiramos de hemeroteca, en septiembre de 2015, doña Rosana Valdetti era inocente, según ella. No había hecho nada, No, es según que hoy ella. sigue siendo Fue inocente. cuando cayó No. Otto Pérez. No, lo que yo quiero decir, ella decía, esto es mentira, esto no... Porque ahora ya es ese doble discurso de yo soy libre, yo no he hecho nada, esto de la línea es un invento, y por las tardes estás intentando negociar con la Fiscalía por una única razón. O sea, uno negocia con la Fiscalía solo por una razón. Salirse. Porque sabes que eres culpable y quieres negociar tu culpabilidad. Entonces, esto lo que corrobora es que efectivamente ella siente esa culpabilidad, si no, ¿para qué negociar? Y esto lo estaba haciendo desde septiembre. Esta es la hipocresía, la doble moral. El yo no he sido, esto está todo en orden. No solo hace ella, lo dicen mucho. Y por debajo están negociando. Sálvese Que es lo quien mismo pueda. que hizo el señor Monzón. No, es que no se encuentra. No se encuentra, no. Estaba negociando cómo aparecer con el menor costo posible. Es lo mismo que hizo el señor Alejo. No se encuentra, no. Estaba en su negociando casa. cómo aparecer. Es la doble hipocresía, la doble moral, la mentira. Yo me atrevería a especular a partir de las declaraciones que ella ha dado cuando dijo hace poco que ella solo cumplió con las órdenes del presidente en el caso Sí. del lago de Matitlán. Podría ser que en esta maraña de todo el mundo está viendo cómo se salva el pellejo, ella esté dispuesta a hundir a quien sea necesario para salir lo menos hundida posible, o para Pero salir lo mejor librada posible. A Otto Pérez Molina, seguramente, a Juan Carlos Monzón, porque le dio la espalda, a Eco, que fue su trabajador, seguramente por ahí podría ir la cosa, pero es pura especulación, no tengo indicios. Lo que a mí me parece muy interesante es lo que yo le preguntaba al fiscal, que él dice, el dinero reportado legalmente está embargado. Tendrá el juzgado de extinción de dominio que determinar de dónde está saliendo el pago de abogados. No son baratos. Una audiencia, primera declaración, 100,000 quetzales, nos decía Y por hace otro un lado, tiempo un ella pidió abogado. exclusividad con el abogado. Un abogado que cotiza en $25,000 un acompañamiento a una audiencia. Depende del tamaño de la audiencia y esas no son poca cosa. ¿Cuánto está saliendo esas audiencias? ¿Cuánto está saliendo la defensa de su caso? ¿Y de dónde está saliendo ese dinero? A mí me parece que eso es muy Bueno, relevante. yo vuelvo a decir lo Pero que en el caso de dije. Roxana Valdetti, la verdad es que pareciera haber un Johnson barril sin fondo del que Bueno, sale pero y escucha, sale. yo voy a decir ¿Casos o aquí dinero? una cosa que dije, y ahí están los televidentes para que nos tuiteen. ¿Cuánto hace que usted no ve un billete de 200 que sale? Uy, yo como 3 ¿Dónde años. están los billetes de 200 que salen? ¿Dónde Perdón, están? yo lo saqué. No vale broma, la pregunta no es banal. Es ¿Dónde cierto, están? sí. ¿Saben dónde están? Acumulados. Acumulados. La gente no. Ciertos personajes tienen millones Eso es cierto. en billetes de 200 que son los que menos espacio ocupa. O sea que Todo esto el está... abogado acá no es Mira, bastante, si ¿no? yo fuera Porque le están Ministerio pagando Público con yo dinero. diría,
todo aquel individuo que lo veo yo mover un billete de 200 que sale, de entrada sería sospechoso de ver dónde lo ha sacado. Yo recordé a ¿Dónde Pedro están? con la foto. No, ¿dónde están? ¿Tú has visto cuánto hace que Los no allanamientos en donde encuentran 3 millones de quetzales recientemente al intendente de intendente jurídico ¿En de qué la billete? Superintendencia de Administración Tributaria. Aquel que Pues le mostraban encontraron. unos de 100 y vi unos de 200 y pensé justamente en lo que Pedro ha preguntado Pero no tantas es banal, veces acá. ¿cuánto hace que no lo ven No, ustedes, no es verdad? banal, tiene sentido. La tiene gente que sentido no la está pregunta. viendo, ¿cuánto hace que usted no ve un billete de 200? ¿Y existen? Bueno, Claro que existen. ¿Quieres otra Y prueba? ahí en ¿Quieres el otra banco, prueba de Pedro, acumulación? Intenten alquilar una caja en un banco. las cajas ¿Cómo se están- llama estas cajas? Las Cajas de cajillas seguridad. Inténtenlo. Llamen mañana a cualquier banco y digan, quiero una caja. Inténtenlo. Yo ya lo he hecho. No Mi hay. punto es que no entonces tengo nada que guardar. si hay dinero para pagar abogados tan caros, quiere decir que no les han expulgado hasta lo Claro, más es que el cash que relevante tú tienes para ver en un dónde está el saco dinero. debajo del calzón Señores. o en un calcetín debajo del colchón. Bueno, ahora ya no, porque el vicepresidente ha dicho que no se puede tener, hay que guardar la Que forma, los no se puede tener calcetines tienen dinero que en el combinar calcetín. con los Pero pantalones, quitando ese señores. pequeño detalle, si tú lo Y guardas. solo Señores. por acá tapa ¿Y ustedes la creen mesa, que los esta- calcetines de estos señores. ¿Que esta popularidad del fiscal sea beneficiosa en términos generales en el sistema de justicia o en la vida pública nacional? Creo que lo Tiene sus vulnera ventajas mucho. y sus desventajas. Él mismo comentó acá esa reunión familiar que intenta tener y a la vuelta de la esquina un chantaje sobre las fotografías que puede tener. Es un abogado joven, puede salir a divertirse, pero la seriedad de su trabajo y ese tipo de amenazas le llama a restringir en mucho su conducta. Y no solo eso, ya no tendrá mucho tiempo ni energías para andar de celebraciones. Porque Imaginen se que memoriza este fiscal todos los trabaja por lo menos Señores, 10 horas, 12 vamos horas rápidamente diarias. a proponer una discusión nueva. Pedro Trujillo tiene un tema que plantear que puede hacerse una analogía entre Guatemala y Brasil. A ver, no quiero ser demasiado ingenuo en este tema, pero en términos reales, Brasil está combatiendo a un régimen que ve como enormemente corrupto. En las calles lo está combatiendo, del mismo modo que hace un año muchos ciudadanos salieron a las calles también mismo, a allí- combatir ese régimen corrupto en Guatemala. Allí lo que ha Aunque ocurrido todos es que... de diferente signo ideológico, Sí, eso no importa. Es distinto, ¿no? Pero sí sí se puede hacer un estudio paralelismo. comparativo, un paralelismo. La señora Rousseff, ¿qué ha hecho? Salvarle la cara a don Lula. ¿Y por qué? Bueno... Como don Otto Pérez durante muchas semanas trató de salvarle. Así es. 5 semanas. Pero con un plus de agravante, en mi opinión, en el caso de Dilma Rousseff. Y es que aquí la salvada de cara era verbal. Allí ha habido una salvada de cara legal, que también aquí se ha dado con Estela Alonso y con otras personas, que es que el señor Lula no nombran ministro, con lo cual lo aforan, con lo cual la justicia que lo quería perseguir ya no lo puede perseguir. Luego hay un juez que anula esto y yo ya no sé muy bien cómo está esto, o sea, si está anulado o no está anulado. Pero lo cierto es... El viernes último, la Judicatura levantó Todo. las medidas precautorias y quedó aforado Ah. el señor Lula. Nada más Así te es. contradigo en una cosa, es que quedar aforado no significa que no se le pueda perseguir, No. solo que es Bueno, más Juan difícil Luis, perseguir. Claro, claro, Sí, pero es hay lo un que hacen nivel de aquí. dificultad, es Los la diputados, protección del poder. aquí ¿por qué nombran diputados? No es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que el proceso es tan largo y teniendo la mayoría de la Cámara, te lo bloquean como bloquearon aquí en esta. Yo creo que ahí la señora Rousseff, y termino, se ha hecho un harakiri y además, desde la perspectiva ética y moral, deja mucho que desear eso. Yo comparto lo que Pedro dice, pero el aforo no es una cuestión simple. Puede parecer que retrasa un juicio o que obstaculiza una investigación libre, pero en realidad lo que vemos acá es al poder utilizar los mecanismos dispuestos por el poder para trincherarse y protegerse. Eso lo vimos acá. Recuerden ustedes a Woody Rivera, cómo la primera vez se declara que su antejuicio no tiene lugar y cómo después de ese 16 de abril la Corte de Constitucionalidad de la noche a la mañana toma la agüita mágica del lago de Amatitlán y cambia y revierte sus juicios. ¿Qué pasó con Otto Pérez Molina? Ríos, ¿No ¿no? apareció Karen Fisher como una abogada que se sentía amenazada, agraviada, interpone un recurso en nombre de él y la Corte dice, sí, cualquiera puede venir aquí a interponer un recurso y detener una acción? Es exactamente lo mismo, diferente forma, pero es el poder atrincherándose, encostrándose y protegiéndose a través de vías corruptas. Yo en cambio no veo tanto, casi nada de paralelismo porque están tratando de rescatar el partido
con una figura que todavía tiene mucha aceptación. Por ejemplo, entre Lula y Valdetti era la gran villana, el señor es el gran popular, el que todavía tiene posibilidades de salir mejor librado en el caso judicial, que tiene aspiraciones a competir por la presidencia en el 2018, eso, 19. 2018. Pero todas las calles Y el están partido pintadas viene con en corruptos. picada, la figura de Dilma Rousseff también, y lo que hacen es, si le dan un blindaje a él, una protección, pero también le dan un aire al partido, al gobierno, con una figura mucho más Pero fuerte eso que ellos. destroza la teoría que hasta ahora se ha venido manejando en filosofía política del fuero. El fuero especial era un tema de las monarquías para que el rey no Es la defensa de interviniera la sobre institución. cuestiones. Obviamente, tú puedes defender la institución, pero cuando una presidenta, en este caso Dilma Rousseff, a un señor señalado, acusado, investigado, es decir, no está claro, pero está muy claro, tú lo metes en el gobierno de una manera artificiosa y artificial para protegerlo, tú empiezas a decir, bueno, esto hay que quitarlo. La ciudadanía no puede permitir el abuso del poder o la salvación de un partido más allá de un panorama de racionalidad. Y esto es abuso por el abuso. Y yo creo que esto lo va a pagar caro el Partido de los Trabajadores, los políticos en general, esa izquierda brasileña en particular, y Dilma Rousseff y el señor Lula ya muy concretamente. Camina ya el proceso de impeachment o de desafuero, Así en es. otro sentido también para la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con el último segmento de este domingo a las 8:45.